a la gestión del cronograma. La gestión del cronograma tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 procesos. Tiene 6 procesos en planeación y un proceso en monitoreo y control, que eso ya lo que vamos a ver en la última sesión. Entonces vamos a ver los procesos que tiene la gestión del cronograma. Algo bien importante, y creo que alguien lo comentaba muy clarito la vez pasada, y es que el software no hace el trabajo de un gerente de proyecto. Y lo que yo les decía aquí en este curso, y gracias a Mario por el comentario que hizo, la idea es que Project se convierta en una herramienta que nos apoye en nuestra gestión y que no se convierta en una piedra en el camino más de las que tenemos usualmente como gerentes de proyecto, ¿cierto? O sea, aparte de las preocupaciones, del estrés, de llevar la relación con el cliente, con el negocio, el tener que apretar a los proveedores, el que estar con todo el mundo, ese balanceo de toda la parte, digamos, de habilidades blandas tan importante y a veces tan difícil, pues todas esas preocupaciones, entonces estrés, la idea no es que nos pongamos a utilizar algo como Project en este caso y que sea una preocupación más, ¿verdad? Sino por el contrario, que sea un apoyo a nuestra gestión. Pero pues realmente el trabajo y digamos que los aplausos realmente son pero para este personaje, para el que está dirigiendo el proyecto, más no para la herramienta, ¿vale? Y pues este curso sirve mucho para eso, para repasar términos, conceptos, y lo chévere es poderlos aplicar en forma práctica a la herramienta y que no se quede en esa teoría que los que nos certificamos pues muchas veces se queda como ahí y no logramos como aterrizarlo de alguna forma tan explícita. Entonces vamos a irnos por el primero, planificar. Recuerden que según el PMI y lo que uno debería hacer es que siempre, o más bien el gerente de proyecto no hace nada que no haya planeado previamente. Siempre el primer proceso de todas las áreas de conocimiento es la planeación. ¿Cómo voy yo a planear? ¿Cómo voy yo a ejecutar? ¿Cómo voy yo a hacer seguimiento y controlar? ¿Y cómo voy a cerrar? ¿Cierto? Entonces, en este caso, voy a planificar cómo va a ser esa gestión de mi cronograma, ¿cierto? Cómo voy a gestionar todas mis actividades necesarias para poder llegar al cronograma, qué metodología y qué software voy a utilizar. Pues en este caso, pues ya tenemos decidido que vamos a utilizar Microsoft Project como software. ¿Qué reglas voy a definir para poder medir mi desempeño? Pues ya más adelante vamos a ver el valor ganado, como les decía. Ustedes saben que el valor ganado, lo chévere del valor ganado es que me balancea, digamos, como los dos principales, y es el avance y el costo. O sea, yo puedo ir bien en los dos, puedo ir mal en los dos, puedo ir bien en uno, pero puedo ir mal en el otro, y viceversa. Entonces ahí es cuando yo definiré desde un comienzo cómo voy a medir ese desempeño y pues qué formatos voy a utilizar a nivel de informes. Todo eso yo lo hago en la parte de la planeación. Después de que ya tengo yo planeado cómo voy a hacer toda mi gestión del cronograma, viene el segundo proceso, que es definir las actividades. ¿Qué es definir las actividades? Es descomponer esos paquetes de trabajo. Parece que la vez pasada veíamos que parte de la línea base del alcance es la WS. ¿Se acuerdan que estaba el Project Scope Statement, la WS y el diccionario? Esos tres me definen la línea base del alcance. Ahora, hasta ahí llegamos a paquetes de trabajo. Recuerden que los paquetes de trabajo no tienen predecesoras, ¿cierto? No tienen duraciones hasta ese momento. Entonces, lo que hacemos es que vamos a descomponer esos paquetes de trabajo en todas aquellas actividades requeridas para poder llegar a los entregables de ese paquete de trabajo, sea un producto, sea un servicio. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Descomponerlos en actividades. Ya en actividades vamos a ver, y simplemente es una buena práctica que les comparto. Es de pronto, como ya son actividades, ¿cierto? Es el último nivel, pues ahí los dejamos en verbo infinitivo. Crear, hacer, pintar, estimar, etc. Esto es importante, este consejo que dan acá. Ustedes van a darse cuenta que en Project yo no necesariamente necesito al último nivel ponerle duraciones, pero pues digamos que una buena práctica, y también lo dice el PMI, es que en ese último nivel es al cual debemos estimar para poder programar y monitorear y controlar cada una de mis actividades. De tal forma que eso sí lo hace Project, por eso digamos que si en un Excel sería muy complejo, y es que yo puedo ponerle, vamos a verlo más adelante, cómo yo vamos a ponerle duraciones o costos inclusive a esas actividades de último nivel, y él se encarga de hacer el rollout, ¿cierto? De sumar hacia arriba
y de ponerle los diferentes pesos para cada actividad. Entonces, esto los desde el PMI lo dicen. Y algo que decíamos la vez pasada, que era como nuestro cuarto tipo de tarea, que son los hitos, ¿cierto? Aquellos momentos especiales que debemos resaltar que hacen parte de mi proyecto. Decíamos que siempre, siempre de aquí en adelante vamos a tener por lo menos 2 hitos. El hito de inicio y el hito de fin. Ahorita para el ejemplo que estamos haciendo de pintar el salón, vamos a poner otros hitos ahí intermedios y lo mismo en el proyecto de BI, pero digamos que lo importante aquí es que los hitos son muy importantes marcarlos, no solamente a nivel de proyecto en general, sino en la herramienta, ¿cierto? Que eso marca esos momentos importantes durante la ejecución del proyecto. Bueno, y otra característica importante es que la duración es 0, ¿vale? Esa es una característica del concepto de lo que es un hito. Después de que yo defino las actividades, viene la parte de la secuencia, secuenciar las actividades, que es lo que llamamos un diagrama de red, ¿cierto? Un diagrama donde tenemos una serie de actividades con una relación entre ellos, que eso me marca la lógica que hay entre ellas, ¿cierto? Entonces tenemos 4 tipos. Final a inicio, vamos a verlos acá. Vamos a verlos acá, cuáles tenemos. Vamos aquí. Vamos a mirarlos acá con calma. Vamos a ver la primera. Vamos a pensar que esta es mi primera actividad, la actividad A, y esta es la actividad B. ¿Cierto? Esta es la actividad más común de todas, la fin a inicio. Entonces, ¿qué significa? Y es que me voy a ubicar en la última, en la predecesora, la sucesora. Yo, actividad B, ¿qué debe pasar para yo poder empezar? ¿Qué tuvo que haber pasado con la A? Vaya finalizado. Correcto, perfecto. Eso es lo que llamamos fin a comienzo. Fin a inicio o fin a comienzo, como lo queramos ver. Fin a inicio o a comienzo. Entonces, yo actividad B, para poder iniciar o para poder comenzar mi ejecución, tuvo que haber mi predecesora haber finalizado. ¿Listo? Pues ejemplos, la verdad es que la mayoría, si uno se pone a pensar en un cronograma que uno haga, usualmente yo creo que, sin exagerar, yo creo que el 95% son de este tipo. Lo cual no significa, y vamos a darnos cuenta en Project, que cuando miremos la parte de seguimiento y control, puede ser que yo tenga acá una que sea fin inicio o fin comienzo, y que esta actividad, por ejemplo, vaya, no sé, en un 90%, ¿cierto? Y que esta ya, digamos, vaya en un 15%, ¿vale? Lo que pasa es que en estricto rigor, así es como uno define la secuencia de esas dos actividades. Pero como les digo, no necesariamente significa que yo no pueda haber ya empezado esto sin haber tenido esta 100% finalizada. Entonces, esa es la primera relación lógica entre actividades. Ahora miremos la que es comienzo a comienzo o inicio a inicio. Entonces, tengo aquí la actividad A, tengo aquí la actividad B, y tengo este tipo de relación de comienzo a comienzo o de inicio a inicio. Entonces, si me ubico en la B, ¿cómo lo leo? Y es, yo actividad B, para poder comenzar, ¿qué tuvo que haber pasado con la actividad A? Comenzar también. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, yo para poder comenzar, mi actividad predecesora tuvo que haber comenzado, ¿cierto? En el ejemplo de pintar el salón, inclusive en el de BI también, si no estoy mal, vamos a utilizar este. Y es, por ejemplo, en el de pintar el salón, pensemos que el B es un Quality Assurance. Es decir, el A, voy yo a pintar el salón, voy a pintarlo. Entonces, claro, si yo tengo una persona que va y me revisa cómo va la pintada, si lo estoy haciendo bien, si algo me falta, en qué debo mejorar, pues esta persona nada saca con él si no ha comenzado a pintar, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, ok, comienzo a pintar, ¿cierto? Espero un tiempito, y espero un tiempito es esto que voy a resaltar aquí en otro color, este de acá. Espero este tiempito de acá, que ahí aprovecho, y es el otro concepto, que es esto de adelantos y atrasos. Yo puedo decirle, ok, atrásese la actividad de un día, que puede ser ese atraso un día, para que yo cuando vaya a hacerle el Quality Assurance, por lo menos haya pasado un día. Entonces vamos a ver que en Project esto se llama una posposición.
Y vamos a ver que hay tres tipos, perdón, que voy a estornudar, que está haciendo un frío, una cosa más horrible, perdón, un segundo. Ya, perdón. Entonces, aquí esto que les estoy diciendo acá, ese tiempito que yo voy a darle de espera para que la persona que está pintando por lo menos tenga un día de pintada y al día siguiente sí venga el que hace el quality assurance y revise cómo va. Esto vamos a verlo en la herramienta cómo se hace, que se llama una posposición, y vamos a ver que puedo ponerlo en días, en horas, en semanas, un concepto que se llama transcurrido, vamos a ver qué es eso, o inclusive en temas de porcentaje basado en la duración de la predecesora. Pero vamos a verlo más adelante con la herramienta cuando veamos estos cuatro tipos de relaciones, cómo lo hacemos en la herramienta. Listo. Entonces, eso era la de comienzo a comienzo o la de inicio a inicio, ¿vale? Ahora vamos para la otra, que es la otra que es común, que es la de inicio a final, que viene siendo algo como este estilo. Tengo aquí a la A, tengo aquí la B. Perdón, voy a mirar la última, la de final a final, que es la que hemos visto. La B. ¿Y esto qué me está diciendo? Algo como este estilo, ¿cierto? Si lo queremos ver así. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá? Y es que para la tarea B pueda finalizar, ¿qué tuvo que haber pasado con la A? Finalizar también. Perfecto, muy bien, tuvo que haber finalizado. Entonces, un ejemplo, ¿cuál podría ser? Se me ocurre, si la A, yo estoy haciendo otro crucito acá. Si la A, por ejemplo, es un desarrollo de software, un desarrollo. Y la B es una documentación, yo podría decir que, está el negocio por fuera. Yo podría decir que para poder yo decir que puedo finalizar mi documentación, yo no la voy a poder finalizar hasta que no finalice todo mi desarrollo, ¿cierto? Porque puede ser que yo vaya desarrollando, yo voy documentando, pero hasta que yo no finalice todo, pues obviamente no ese será el último pedacito que yo vaya a documentar. Entonces, yo no finalizo hasta que finalice del todo la predecesora, que es la A. Entonces, esa es la relación fin a fin. Y la cuarta es una que yo creo que jamás, yo por lo menos jamás, y creo que es explicarlo no es fácil, inclusive en los libros ustedes se dan a la teoría, que es esta, inicio a final. Esa pues en realidad la verdad es que acá ni le gastamos tiempo a esa, pero yo creo que es que hasta dibujarlas está como extraño. Viene siendo como así, ¿no? Inicio a final, y es algo como así, ¿no? Y pues básicamente si uno lo lee como lo hemos venido leyendo, es que yo ve para poder finalizar, tuvo que haber comenzado la A. Fíjense que ni siquiera es así como tan fácil de imaginar. Y de hecho, como les digo, si bien existe la posibilidad y en Project está disponible, pero pues la verdad es que esta ni le presten atención que esta no se usa, por lo menos en mi experiencia, yo creo que no hay ninguno de acá, y en los cursos que hemos dictado durante ya este año que cumplimos 10 años, nadie. Y como les digo, uno mira, por ejemplo, el libro de Rita y ni siquiera ponen ejemplos. Dicen, esto no se utiliza. Entonces, basémonos básicamente en estos tres, ya vamos a ver cómo se hace en la herramienta y la parte de los adelantos y los atrasos. Puede ser que yo tenga, en esto que les explicaba yo de la herramienta, esto de lo que yo decía de la parte de la posposición, que es la parte de los atrasos, aplica lo mismo para adelantos. Yo le puedo poner aquí un número negativo, también al porcentaje, y esto lo que hace es que me adelanta o me atrasa la actividad. Entonces ya vamos a ver cómo se hace en la herramienta y vamos a ver cómo se refleja. ¿Listo? Entonces básicamente esto es, después de que yo creo las actividades, después de que yo hago mi diagrama de red, como lo acabamos de ver, con este tipo de relaciones entre ellas, sea con adelantos o con atrasos, es como se compone el tercer proceso. ¿Para qué? Para poder llegar al cuarto proceso, que es la duración, la estimación de la duración de esas actividades. Entonces, lo primero, yo creo que los que nos certificamos, que siempre nos decían por todo lado, ¿qué es esto del no padding? ¿Quién me explica esto coloquialmente cómo lo conocemos más aquí en Colombia? No sé si se aplica también para Chile o para Venezuela, pero en Colombia, ¿cómo lo conocemos? El no padding.
¿Quién me dice? ¿Quién se arriesga? Ya se me olvidó, pues como un colchón. Eso, tal cual, exactamente. Ese es los famosos colchones, ¿cierto? Que yo digo, bueno, esta actividad, por mi experiencia, yo sé que se demora 2 días, pero pongámosle 3, ahí como por tener un colchoncito en caso de que algo se llegue a presentar, ¿cierto? Y pues obviamente ese día adicional, ¿qué significa para todos? Pues obviamente más tiempo, más recursos, más costo, ¿cierto? Entonces lo que dice el PMI es, hombre, no haga padding, muy coloquialmente en Colombia, pues no tenga un colchón, pero más bien sí aplique lo que dice la teoría en cuanto a los riesgos, ¿cierto? Si se acuerdan, tenemos en los riesgos, tenemos un concepto bien bonito, bien interesante, que son las famosas, las reservas de contingencia y las reservas de gestión. ¿Se acuerdan cuáles son cada una? ¿Se acuerdan que las reservas de contingencia son aquellas, después de que yo hago un análisis de todos mis riesgos, de que yo los cualifico, los califico, los cuantifico? Al final de eso yo tengo unos porcentajes que yo les aplico a las duraciones, en este caso, o al costo, estamos hablando de plata, y eso sí es lo que yo le pondría, digamos, a esa actividad, en donde tengo las reservas de contingencia, que son las que hacen parte de la línea base del cronograma, y las reservas de gestión, que son diferentes a las anteriores. Estas sí usualmente son un porcentaje del total de mi proyecto, ¿cierto? Si mi proyecto al final me sale por 100 pesos eh, como línea base, yo puedo definir que tengo un 10% de reserva de gestión en caso de que se presente algo durante el proyecto, pero la diferencia es que como esto hace parte de la línea base, el gerente del proyecto tiene poder, ¿cierto? Tiene gobierno, si así lo definió desde un inicio el gobierno del proyecto, para poder echar mano de esas reservas, y usualmente estas reservas de gestión no es el gerente del proyecto el que tiene, digamos, como el poder de decidir si tomo de ahí esa reserva, o usualmente es el sponsor del proyecto el que tiene como esa capacidad. Entonces, volviendo aquí, lo que nos dice el PMI es no hagamos padding, hagamos el tema más bien que decimos acá de las reservas de contingencia, ¿cierto? Hay varias técnicas para estimar, ¿cierto? El experto, las que usualmente uno utiliza, y es que si yo vendo un producto, que usualmente los proyectos son muy parecidos, pues yo tengo una base que, dependiendo de la complejidad de lo que yo haya encontrado en ese cliente al que le estoy vendiendo, pues yo ya comienzo a jugar con esa complejidad y con esa experiencia. ¿Se acuerdan el de PERT, ¿cierto? El del optimista más 4 veces la mediana más el pesimista, y todo eso dividido por 6, si no estoy mal, ¿cierto? Para poder llegar, digamos, a una duración bastante aproximada. Y pues lo que hablábamos hace un rato, siempre hacer un análisis de reservas en donde aparecen las de contingencia, que hacen parte de la línea base, que es a lo que queremos llegar, y las reservas de la gestión del proyecto, que usualmente es un porcentaje de ese gran total que me ha dado. Pues después de que creo las actividades, después de que las secuencio, después de que estimo las duraciones, creo ya, digamos, el quinto paso es crear mi cronograma, ya cruzándolo contra un calendario, ¿cierto? En donde estoy buscando llegar a una línea base, que es básicamente un cronograma basado en un calendario, que ya aprendimos cómo hacerlo, aprobado y que sea realístico, ¿cierto? Muy importante que, por un lado, que sea algo formalmente aprobado, ¿cierto? No es que yo haga un cronograma, una línea base, y nadie me lo aprobó, yo arranco y tomo eso como niño. No, eso tiene que ser formalmente aprobado y realístico, que efectivamente yo esté en capacidad de ejecutarlo y de cumplir esos compromisos a los cuales eh, que estoy ofreciendo como parte de mis servicios. Después de que bueno, hay varias técnicas para después aplicar, ¿cierto? Digamos, todo el tema de la optimización de los recursos. Si veo que de alguna forma están muy recargados los recursos, yo puedo aplicar algunas técnicas para hacer más homogénea esa asignación. O, por ejemplo, los temas de compresión del cronograma. Recuerden que en la parte de la compresión del cronograma, las más conocidas son lo que llaman el fast tracking, ¿cierto? Y es que yo, por ejemplo, mi cronograma me da que arrancó hoy y terminó el 1 de mayo. Y me dice, no, Juan Carlos, si es una restricción del programa, es que es el 15 de abril. Entonces, ¿yo qué hago para cortar esos 15 días? Entonces, yo digo, ok, puedo hacer un fast tracking, que es poner las tareas que yo vea posibles poner en paralelo, ¿cierto? Eso pues
tiene sus propios riesgos y decíamos que 9 mamás no hacen un bebé en un mes, pero pues está el fast tracking como opción de compresión o el crashing. Si el plan del crashing es, ok, para poder llegar al 15 de abril, pues le meto más recursos, pero pues vuelve y juega, ¿cierto? No necesariamente puede que aplique, puede que sí, puede que no. Entonces, en ese momento, pues puedo aplicarle para meterle más recursos y poder llegar a la fecha que me están pidiendo como una constraint, como parte de mi cronograma. Y finalmente, llego a la parte del método de la cadena crítica, ¿cierto? Que es todo el tema, esto que tenemos que ver con la ruta crítica de mi cronograma. ¿Por qué es tan importante? Lo vemos en la teoría y es porque básicamente yo puedo tener un cronograma con muchas actividades, cada una con sus secuencias y sus duraciones, y yo tengo que enfocarme en las principales, por llamarlo de alguna forma, o las críticas, que cuáles son, pues todas aquellas actividades que hacen parte de mi ruta crítica, en donde puede que si yo me atraso en alguna de ellas, ¿a qué le voy a afectar? A la fecha, al hito de final, ¿cierto? Hablábamos que hay mínimo 2 hitos importantes en mi cronograma, el hito de inicio, el hito de fin, ¿cierto? Y aquellas actividades en donde no tengo chance de demorarme nada porque afecto mi fecha final, esas son las que van a ser parte de mi ruta crítica. Vamos a hacer ahorita un ejercicio de cómo calculo yo una ruta crítica, en este caso de este ejemplo, de este cronograma, pero vamos a ver que en la herramienta, simplemente con hacer clic en una opción, así como la que vimos de que ponía los números en forma automática, la que ponía en forma automática la tarea de resumen del proyecto, van a ver que eso lo hace todo por uno. Eso sí es una maravilla porque eso nos ayuda mucho. Con solo un clic me muestra a mí y me resalta quiénes son la ruta crítica. Acá la diferencia es que vamos a aprender cómo se hace y qué hay detrás de cámaras, qué hay detrás de ese clic para poder calcular la ruta crítica. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que es este. Vamos a repasar ahí los que ya saben hacerlo, lo repasamos. Y los que no lo han hecho nunca, pues vamos a hacerlo aquí entre todos. ¿Listo?